Bueno, muy buenas chicos y chicas. Vamos a continuar con la clase que teníamos pendiente. Este tema forma parte de los diferentes temas que van para el primer parcial. Terminamos el oído y ahora entramos a la anatomía y fisiología de la nariz y los senos paranasales. De modo tal que esto sería como una especie de repaso de cosas que ya ustedes saben cuando la dieron en anatomía. Como siempre, hablamos de la anatomía y fisiología antes de hablar de las diferentes patologías del órgano en cuestión. Entonces comenzamos. Recordemos que la nariz tiene un segmento, una parte externa representada por la pirámide nasal que todos conocemos. Vamos a ir señalando. ¿Okay? Y una parte interna donde está el vestíbulo y las fosas nasales propiamente dichas junto con los senos paranasales. La pirámide nasal tiene varios segmentos. Un segmento óseo que está representado por los huesos propios de la nariz, que están a este nivel, y la apófisis ascendente del maxilar superior. Esa es la parte ósea. ¿Ok? La parte cartilaginosa está representada por varios cartílagos, como este que es el cartílago lateral superior y este que es el cartílago lateral inferior. ¿Ok? Al cartílago lateral superior también se le llama cartílago triangular y al inferior también se le llama cartílagos alares. ¿Ok? De aquí podemos destacar de manera clínica que los huesos propios de la nariz son uno de los huesos que más se fracturan, fruto de algún golpe, por un puñetazo, un golpe con una puerta, una caída. Y bueno, lo vemos con mucha frecuencia en las emergencias, fruto de eso. Muchas veces hay que reducirlo ahí mismo. ¿Okay? Y ya otro aspecto que tienen que saber solo para conocimiento general, y es que la mayoría de los otorrinos no hacemos cirugía plástica facial, o sea, no hacemos rinoplastía, hacemos cirugía funcional, que se llama cirugía del septo o septoplastía. ¿Okay? Para hacer cirugía plástica facial tenemos que hacer una subespecialidad. Normalmente la cirugía plástica de la cara no está en el programa formativo de la mayoría de las escuelas del mundo. Para el que quiera hacer cirugía plástica facial, tiene que hacer una subespecialidad luego de finalizar la residencia. Actualmente en nuestro país hay aproximadamente unos 10 colegas que hacen cirugía plástica facial, aparte del otorrino general. Bueno, esa es la anatomía de la pirámide facial, de la pirámide nasal, perdón. Vamos a entrar a la parte más importante, que es el interior de la nariz. Bueno, el interior de la nariz tiene dos segmentos importantes. El vestíbulo, que es esto que estoy señalando aquí, y la cavidad nasal propiamente dicha. ¿Ok? Ahí se pueden ver varios elementos, los cornetes, el inferior, el medio y el superior, que hablaré más adelante, pero fíjense que he delimitado la fosa nasal. Fíjense que hay un límite en la fosa nasal, que lo voy a remarcar aquí, aunque ya está marcado aquí, porque la fosa nasal termina aquí. Detrás de esta zona ya no se llama nariz, se llama nasofaringe o cavum, un tema del que hablaremos cuando comentemos la anatomía de la faringe. De modo tal que cuando vemos esa imagen, no todo es nariz. ¿Ok? Entonces, comencemos con la primera parte, el vestíbulo. Hay poco que hablar de él, solo recordar que ese es el segmento que usted se puede tocar con el dedo, que en ese segmento está la parte que más sangra de la nariz, que veremos más adelante, en la parte del tabique, y que en esa zona tenemos los pelitos de la nariz que le llamamos vibrisas, que nos sirven para proteger. Como ahí hay pelitos, el folículo piloso se puede infectar de la misma manera que hablamos de la otitis externa circunscrita, que habíamos comentado que es una infección del folículo piloso del conducto auditivo externo. Pues lo mismo pasa aquí en el vestíbulo nasal. Como hay pelos, también se puede infectar, fruto de la gente introducirse dedos o de cortarse los pelitos con algún material infectado. ¿Ok? Eso suele doler mucho, de la misma manera que dolía la otitis externa circunscrita. ¿Ok? Ya luego la fosa nasal propiamente dicha va desde el vestíbulo hasta la coana, que es el segmento, el límite posterior de la fosa nasal propiamente dicha. ¿Ok? Entonces son varias las paredes que tiene la fosa nasal: pared superior, inferior, anterior, posterior, lateral e interna. Vamos a describir cada una de ellas. La primera ya está descrita. La pared anterior, no hay una pared como tal. ¿Ok?
sino que está formada simplemente por el orificio óseo, que se llamaría orificio piriforme por la forma de pera que tiene. Y la pared posterior, que está formada por la coana, que esa es la vista posterior. Uno a los residentes les suele preguntar los límites de la coana, pero a ustedes normalmente no nos metemos en ese tema por una cuestión de la importancia quirúrgica que tiene para los residentes y los especialistas. Lo que sí es importante describir son las demás paredes, ¿ok? Las demás paredes, para entenderla mejor, hay que describir este hueso que está aquí, que es el hueso etmoides, ¿ok? El etmoide forma parte de casi todas las paredes que vamos a hablar a continuación. Lo describo rápidamente. El etmoide tiene varios segmentos. Una porción vertical, una porción horizontal y dos masas laterales. Aquí le estoy representando. La porción vertical, que dijimos que es esta, la divide el horizontal en dos. Una parte superior, que sería la apófisis crista galli, que sería esto, que eso va al cráneo. Y una parte inferior que se llama lámina perpendicular del etmoide, que sería esto. ¿Ok? Luego tiene el segmento horizontal, que está representado por la lámina cribosa, que son esa pequeña lámina que tiene hoyitos. ¿Ok? ¿Para qué son esos hoyitos? Es para que pasen los filetes del nervio olfatorio. ¿Ok? Eso está en la parte superior. Por eso es que la parte superior de la nariz es la parte que tiene que ver con el olfato. ¿Ok? Y por último, en la parte lateral habíamos mencionado las masas laterales, que están representadas por esto. Vamos a quitar todo este dibujito para que no se confundan. Entonces nada, aquí estoy hablando de esta parte lateral que en el dibujo está representada por esto. De ahí es que van a nacer el cornete medio y el cornete superior. ¿Ok? Entonces, entendida esta parte, vamos a describir las siguientes paredes. Comenzamos por la pared superior. En la pared superior, ¿qué tenemos? La pared superior la estoy marcando aquí. La pared superior tiene en primer lugar los huesecitos, los huesos propios de la nariz. Luego viene la lámina cribosa que mencioné hace un momentito. Y luego viene el esfenoides. Y por último el clivus. ¿Ok? Importancia de esa lámina cribosa. Bueno, aquí la podemos ver en esa imagen. Fíjense cómo la apófisis crista galli y la lámina cribosa tienen una altura diferente según el dibujo que está aquí. Bueno, pues cada vez que vamos a operar un paciente de cirugía de senos paranasales, siempre en la tomografía nos fijamos de la altura de la lámina cribosa. ¿Ok? Fíjense que aquí está normal, pero aquí está muy baja y la del medio está intermedia, valga la redundancia. ¿Ok? Importancia de eso, bueno, dijimos ahorita que por ahí pasan los filetes del nervio olfatorio. Pues durante una cirugía nosotros podemos sin querer, o sea, de una manera iatrogénica, penetrar en la fosa craneal. ¿Ok? Y provocarle al paciente una fístula de líquido cefalorraquídeo. Por eso nosotros tenemos que saber la altura en la que cada paciente tiene esa lámina cribosa para evitar cometer ese error. ¿Ok? Si seguimos, ahora vamos a la pared inferior, porque hablamos de la pared superior ahorita. La pared inferior sería el techo de la cavidad oral. ¿Ok? De modo tal que está formada por este hueso que está aquí, que es la apófisis palatina del maxilar superior. Y este que es el hueso palatino, que son dos a cada lado. Fíjense que ellos están unidos por una sutura, que como tiene forma de cruz, le llamamos sutura cruciforme. Fíjense que por aquí hay un agujero, que es el agujero dentario posterior, donde pasa el paquete vasculonervioso dentario superior y posterior. Importancia de esa pared inferior. Bueno, ya la pueden ver aquí. Vamos a quitar esto para que lo puedan ver. Fíjense cómo a este paciente se le introdujo una osteosíntesis, unos tornillos que utilizan a veces los odontólogos para colocar algunas muelas y dientes. Pero este penetró en el seno maxilar y le ha provocado una sinusitis odontógena. Nosotros los pacientes, los otorrinos, tenemos varios pacientes siempre que nos llegan al año que vienen con una obstrucción nasal
una rinorrea fétida, o sea, un olor fétido en la nariz después de haberse sometido a un procedimiento dental fruto de una lesión de la pared que separa lo que es el seno maxilar de la cavidad oral. El seno maxilar, que esta parte negra que ustedes ven ahí es la situación normal, está aireado y sin moco acumulado. ¿Ok? Pero fíjense cómo aquí se acumuló el moco de la misma manera en esta otra imagen. ¿Ok? Cuando la cavidad oral, que tiene muchos microorganismos, penetra una zona estéril como esta, pues la infecta inevitablemente. ¿Ok? Y eso lo vemos con cierta frecuencia en el año. El otro segmento es la pared interna de la fosa nasal. La pared interna de la fosa nasal es el tabique nasal. ¿Cómo está formado el tabique nasal? Bueno, varios elementos. Aquí está la lámina perpendicular del etmoide que mencionamos ahorita. Lo verde es el vómer y la parte anterior no es hueso, es cartílago. Se llama cartílago del tabique. ¿Ok? Y está representada ella, ahí se lo he puesto para que lo entienda mejor. Y la parte de abajo que se llama cresta maxilar, que a veces se forman unos espolones que provocan obstrucción nasal en el paciente. Así está formado el tabique nasal. Fíjense aquí en esta imagen cómo tenemos una importante desviación del tabique nasal. ¿Ok? Aprovechamos la imagen para señalar un seno maxilar que está aireado. Aquí tenemos el cornete inferior, el cornete medio, aprovechando ya las imágenes que están aquí. En el dibujito, pues vemos ahora un tabique desviado hacia la izquierda, el otro estaba desviado hacia la derecha. Este es el cornete inferior y ese es el cornete medio. ¿Ok? Entonces, obviamente, cuando el paciente tiene una desviación del tabique nasal que le provoca obstrucción, porque no todo el que tenga un tabique desviado necesita cirugía. De hecho, la mayoría de las personas tenemos algún grado de desviación del tabique nasal. Pero hay algunas que sí le da mucha sintomatología, sobre todo cuando se acompaña de rinitis o de sinusitis. Muchas veces tenemos que corregirlo. La corrección se llama sectorrinoplastía. ¿Ok? Los seguros aquí le llaman sectorrinoplastía funcional primaria. La pared externa también es muy importante porque ahí es que están los cornetes nasales. Son generalmente 3, aunque pueda haber uno accesorio, que se llama supremo, pero fíjense que son como unos dedos que están acostados. ¿Ok? Este sería el superior, que es el más pequeño, este sería el inferior, que es el más grande, y este sería el medio. O sea, tenemos 3 cornetes principales, superior, medio e inferior. Fíjense que le pusieron un color distinto al superior y al medio, porque dije ahorita que eso dependen del etmoides. Pero el inferior no depende del etmoide, por eso lo ven con un color distinto. ¿Ok? Y el inferior es el que más provoca obstrucción en la nariz. ¿Ok? Eso ya lo hablaremos cuando comentemos la rinitis. Cuando uno tiene, pero le adelantamos que cuando uno tiene o una alergia o una gripe, el cornete que más se inflama es el inferior. ¿Ok? Senos paranasales. Todo el mundo ya conoce los senos paranasales. Reciben el nombre del hueso en que esté ubicado. ¿Ok? Ya sabemos que son extensiones de las fosas nasales hacia el interior. Por eso que tenemos senos frontales, porque están en el hueso frontal, senos maxilares, senos etmoidales y el último que es el seno esfenoidal. ¿Ok? Tienen varias funciones, no están del todo definidas. Se dice que sirve para resonancia de la voz. De hecho, nos damos cuenta cuando un paciente tiene gripe, cómo le cambia la resonancia de la voz. Y tiene una serie de funciones que no están del todo claras. Dice que también aligera la cabeza y una serie de cosas que veremos luego en la fisiopatología. ¿Qué tienen que saber de la fisiología de los senos paranasales? Bueno, tienen que saber en primer lugar que los senos, ahí aparecen un sinnúmero de células caliciformes que producen moco. ¿Ok? Nosotros estamos continuamente produciendo moco y tragando moco y saliva cada minuto. ¿Ok? Si nos vamos a la imagen de atrás, nosotros siempre producimos moco y esos mocos se van hacia atrás, hacia la fosa nasal, hasta llegar al cavum,
y luego llegar hasta el final de la garganta para mezclarse con la saliva y tragárnoslo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Esas secreciones van a tener un sitio de drenaje. ¿Ok? Hay un segmento de la nariz que se llaman meatos. Hay un meato superior, un meato medio y un meato inferior. ¿Ok? O sea que todo el moco que se produce en cada uno de los senos paranasales tiene que terminar en un meato, en un espacio que hay entre el cornete y la pared nasal. Y ahí está representado. A modo de botella, para que lo sepan rápidamente, en el cornete medio es que, en el meato medio, perdón, es que van a terminar el drenaje de la mucosidad del seno frontal, del seno etmoidal anterior y del seno maxilar. En el meato superior, que estaría representado a este nivel, ahí va a drenar ¿quién? El seno etmoidal posterior, los senos etmoidales posteriores y el seno esfenoidal. ¿Ok? Eso es importante, lo vamos a recalcar cuando hablemos de la sinusitis. Para que no se lo olvide, porque eso es pregunta de examen, ahí están los diferentes drenajes. El último, que lo dejo de último porque no es un seno que drena ahí, que es el meato inferior, ahí lo que drena es el conducto nasolagrimal. ¿Ok? Cuando eso se obstruye, se produce una epífora, o sea, salida de lágrimas sin usted estar llorando. Ahí hay otro esquema de lo que acabo de decir. Hay un importante elemento que le llaman complejo osteomeatal. ¿Ok? El complejo osteomeatal lo voy a señalar aquí, sería ese segmento que está ahí. ¿Ok? Le había dicho hace un momentito que de manera natural producimos moco en cada uno de los senos y ese moco sale por orificios. ¿Ok? Que terminan en esos meatos. ¿Ok? Entonces hay un elemento que es esta parte que está aquí, donde está la apófisis unciforme, donde está el meato medio, que cualquier cosa que obstruya ese segmento va a hacer que el moco se quede acumulado, que no pueda salir, y forma parte de la fisiopatología de la sinusitis que hablaremos en la siguiente clase. ¿Ok? Aquí solo se lo adelantamos como parte de la anatomía aplicada. Aprovechamos esta imagen para mostrar una vez más el seno maxilar, que está limpio en este caso, el tabique nasal, cornete inferior, cornete medio y las celdillas etmoidales aireadas. ¿Ok? Esas son las diferentes paredes y los meatos. Ahora rápidamente recordar la irrigación arterial de las fosas nasales. Bueno, esto es muy importante porque una de las causas más frecuentes de emergencia en otorrino son las epístasis, los sangrados nasales. Por tanto, aquí vienen varias preguntas del examen acerca de la irrigación. Lo primero que tienen que saber es que la nariz está muy vascularizada. Tiene irrigación tanto del sistema carotidio externo como del sistema carotidio interno. Del carotidio interno, pues la más importante son estas dos, la arteria etmoidal anterior y posterior, que van a irrigar la parte superior de la nariz. ¿De quién son ramas? De una arteria que no la dibujaron ahí, que es la arteria oftálmica, que depende de quién, depende de la arteria carótida interna. ¿Ok? También tenemos otra arteria muy importante, quizás la más importante, que es la arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina depende del sistema carotidio externo. ¿Ok? Eso es la misma arteria maxilar o maxilar interna que cuando atraviesa este agujero que se llama agujero esfenopalatino, cambia de nombre. ¿Y el nombre cuál es? Arteria esfenopalatina. Esa arteria va a dar 14 ramas. ¿Ok? Obviamente no hay que aprendérsela, hay una mnemotecnia, tin, menin, menin, den, matente, albipe, eso no importa mucho aquí, pero lo que quiero que sepan es que esa arteria es muy gorda y cuando hay una lesión de ella, cuando se apertura cualquiera de sus ramas, el sangrado suele ser muy abundante y va directo a la zona posterior de la garganta. Por lo tanto, eso puede traer complicaciones graves que hablaremos en su momento. Hay otra irrigación también que viene dada por la arteria palatina mayor y por la arteria labial superior que vienen de la facial. ¿Ok? Hay un segmento muy importante que es ese que estoy señalando aquí, que se llama área de Kieselbach o de Littler.
Como pueden ver ahí, eso es un plexo donde se van a acumular, se van a anastomosar la mayoría de las arterias que van a la nariz. Y esa es la zona que más sangra de la nariz. ¿Ok? Ese es el segmento anterior donde está el plexo de Quercerbas, específicamente en el tabique nasal. Luego viene el desarrollo de los senos paranasales, también de manera resumida. Fíjense aquí, estos números y esa Y quiere decir el año, one year, 4 year, etc. ¿Ok? ¿Qué le está diciendo esto, señor? Esto es un esquema de la cara. Nosotros, hay algo muy importante que tienen que saber. Y es que nosotros no nacemos con todos los senos paranasales que hemos mencionado. Nosotros solamente nacemos con el seno etmoidal más o menos desarrollado. Y el seno maxilar está levemente desarrollado en algunos niños, pero prácticamente es un pequeño esbozo que tenemos al nacimiento. De modo tal que nosotros no nacemos ni con seno frontal ni con seno esfenoidal. El único seno que sale un poco desarrollado es el etmoides. Y un chin, a veces, el seno maxilar. ¿Ok? Pero fíjense cómo cada uno de los senos va creciendo a medida que pasan los años. Fíjense que todavía a los 60 años siguen creciendo los senos maxilares. ¿Ok? ¿Cuándo comienza a nacer o a desarrollarse el seno frontal, por ejemplo? Bueno, pues a partir de los 4 o 3 años, dependiendo de cada persona. Pero en promedio ahí es que comienza a verse. ¿Por qué aclaramos eso? Porque si usted le manda a hacer una tomografía a un niño de 1 año, usted no le va a ver seno frontal. Si le manda una tomografía a un niño de 6 meses, obviamente no va a tener ni seno esfenoidal ni seno frontal. Por tanto, un niño no va a tener una sinusitis como tal, sino más bien una etmoiditis, porque es el seno principal que tiene desarrollado durante esos primeros 2 años de vida. ¿Ok? Ya casi por último, comentar rápidamente la fisiología nasal, que eso ya todos saben las principales funciones de la nariz. La número 1 es respirar, ¿no? La entrada del aire. Tienen que saber que el aire no penetra, la sensación de respirar bien no ocurre en toda la nariz. El aire pasa fundamentalmente por aquí abajo, ¿ok? Como están marcando la imagen. Por debajo del cornete inferior o entre el cornete medio y el cornete inferior. El olfato, que es la otra función ya que obviamente conocemos, está en la parte superior, ¿ok? Fíjense ahí cómo está el nervio olfatorio en la imagen, ¿ok? O sea que es el segmento superior. Por tanto, cualquier bloqueo que ocurra aquí, sobre todo por pólipos, que es la causa más frecuente, o cualquier tumor, va a disminuirle el olfato al paciente. Aunque también eso pasa con alguna rinitis. Otra función muy importante de la nariz es humidificar y calentar el aire, ¿ok? Para que llegue a una temperatura óptima en los pulmones, ¿ok? ¿Cómo hace eso? Bueno, mediante el llamado ciclo nasal. ¿El ciclo nasal qué es? Para que lo entiendan mejor, a todos nos ha pasado que tenemos una gripe, por ejemplo, y nos acostamos de un lado de la cama y se nos tapa un lado de la nariz. Como estamos incómodos, nos cambiamos, pero al cambiarnos también notamos que se cambia el lado de la nariz que estaba tapado. Si fue en el lado derecho, al cambiarte, se pasa al lado izquierdo. Bueno, pues ese ciclo nasal ocurre normalmente cada 3, 4, 5 minutos dependiendo. Lo que pasa es que de manera normal usted no se da cuenta. ¿Se da cuenta cuándo? Bueno, cuando tiene o una alergia o una gripe. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? Bueno, llevando sangre directamente hacia los cornetes, en especial el cornete inferior, que es como un tejido eréctil, ¿ok? Así parecido a los cuerpos cavernosos del pene, que se vasodilata, llega mucha sangre cuando está calentando el aire. Mientras uno se llena de sangre, el otro disminuye su flujo sanguíneo. Y por eso ocurre esa alternancia que notamos, sobre todo cuando hay alguna alteración nasal, pero que de manera normal no lo percibimos. Y por último, la resonancia que habíamos comentado al inicio. Dejamos esto hasta aquí. Seguimos en la clase presencial con la parte de la clínica y la exploración de la nariz. Pasen muy buenas.